Hola a todos, vamos a continuar con el capítulo 7.3. Vamos a ver a la sección 7.3.2, que es la traslación sobre el eje T. Para esto necesitamos definir la función escalón unitario o también llamada función de Heaviside. ¿Okay? Entonces definimos la función de Heaviside de la siguiente manera. Yo le llamo función de Heaviside por lo general. En las aplicaciones que yo hago suele aparecer esta función mucho. Entonces, la función escalón unitario está denotada con como una U chistosa. U de t menos a se define como U de t menos a es 0 para todos los tiempos entre 0 y a, y es 1 para todos los tiempos t mayores o iguales que a. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se llama escalón unitario? Pues porque su gráfica luce como un escalón y el tamaño del escalón es 1. Entonces, la función vale 0 desde el tiempo 0, este es el tiempo, desde el 0 hasta a. Entonces aquí es a, la función vale 0, y luego en a la función vale 1 a partir de a, ¿no? Entonces, pues es un escaloncito. Por eso se llama función escalón unitario, es un escaloncito. Entonces, en tiempo a, la función se enciende de alguna manera, ¿no? Entonces, como si tuvieras un interruptor de luz y lo enciendes en exactamente el tiempo igual a, ¿no? ¡Pum! Ya, se encendió. Ajá. Entonces está apagada la luz y en el tiempo a, ¡pum! La prendí, ¿ok? Esa es la función escalón unitario. Esta función pues es muy útil en las aplicaciones porque puedes expresar exactamente eso, que las funciones se enciendan o se apaguen en ciertos tiempos, lo cual tiene sentido, ¿no? Si tienes algún factor externo que está modelando tu sistema, pues puede ser que no siempre esté presente en el modelo, puede ser que en algún momento dado se prendió y después de cierto tiempo se apagó. Entonces, la función escalón unitario o función de Heaviside te va a ayudar a que enciendas y apagues términos. Entonces esta función nos ayudará a encender y apagar términos. Encender y apagar términos. Entonces, en términos de notación, la función de Heaviside, aquí la denotan como una U chistosa. Aquí se denota como una U, a ver si me sale, una U. Sí, ¿no? U de t menos a. Pero también es bastante común encontrarla como una H. Por si llegas a leer en algún libro que viene la función H, es la función de Heaviside, que es la misma que este escalón unitario. Es un escaloncito que se prende, ¿no? Entonces cualquier función que tú tienes, podrías prenderla en cualquier punto o apagarla en cualquier punto. Puedes modificar tus funciones para prenderlas y apagarlas. Entonces vamos a poner aquí. Puedes modificar tus funciones para prenderlas y apagarlas. Y apagarlas. Entonces, por ejemplo, supongamos que tú tienes una función sencillita, la cuadrática, y igual a x cuadrada, ¿no? Entonces ya tienes la cuadrática, aquí está, ¿ok? Pero resulta que tú no quieres tener el efecto de la cuadrática en todos los tiempos, en este caso este es el eje t, ¿no? Tú quieres que se prenda en tiempo 1, ¿no? Quieres que todo lo que esté antes de 1 esté apagado y en tiempo 1 se prenda. Ajá. Entonces, ¿cómo expresaríamos eso? A ver, déjame lo pongo con negrito. Si queremos prender,
digamos, prender x cuadrado, bueno, perdón, es que le cambié el eje x entonces más bien sería, perdón, x, y igual a t cuadrada, ¿no? Es la cuadrática, lo mismo. Si queremos prender t cuadrada en tiempo igual a 1, pues ¿qué haríamos? Si aquí está el tiempo 1, a partir de 1 queremos prenderla, usaríamos la función, por ejemplo, f de t. Pues ¿cómo la hacemos para prenderla en tiempo igual a 1? Ah, pues yo lo que haría sería multiplicar t cuadrada por esa función u de t menos 1. Porque esta función lo que hace es, todo lo que esté antes de 1 se hace 0. Bueno, en específico, consideras t's positivos cuando usas transforma de Laplace, por ejemplo, ¿no? Pero puedes pensar que esta función, todo lo que está antes de 1 lo va a hacer 0 y todo lo que está después de 1 lo va a hacer 1. Entonces, es como si tuvieras una función definida a pedazos. Va a ser t cuadrada cuando t sea mayor o igual que 1 y va a ser 0 para los tiempos menores que 1. Entonces, con eso, pues tú podrías prender la función a partir de 1. En 1 yo prendo mi función y antes de 1 está apagada. ¿Ok? Entonces eso es lo que puedes hacer. Podría ser que tú quieras prender t cuadrada en t igual a 1, pero después a lo mejor quieres apagarla, ¿no? O sea, la prendo en 1, pero luego la voy a apagar. La apago en 2, digamos. ¿Cómo haríamos eso? Pues ahí tendremos que hacer un poquito de modificaciones. Entonces, si queremos prender t cuadrada en t igual a 1 y apagarla en t igual a 2, digamos, tendremos varias opciones. ¿Cómo podríamos apagar la función? Pues podríamos apagar la función con, ¿cómo la apagamos? Pues restándole una función del mismo estilo. Si la prendemos en 1, para apagarla en 2, ¿qué tendremos que hacer? Pues usar una función unitaria a partir de 2, pero en vez de que sea signo positivo, pues yo le pondré aquí un menos, ¿no? Para que así sea un 1 menos 1. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que tenemos aquí la función unitaria de t menos 1. Quiere decir, a partir de 1 la enciendo, ¿no? La enciendo en 1. ¿Ok? Esa es u de t menos 1. Pero yo quiero apagarla en 2. Para apagarla en 2, lo más conveniente sea que tenga algo que lo encienda, pero como negativo en 2. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo, por ejemplo, la función escalón unitario, pero en 2, ¿qué es esta? Esta sería u de t menos 2, ¿no? Ajá. Pero si yo quiero apagar esta de aquí a partir de 2, pues podría tal vez restarle esta, ¿no? Pero a partir de 2. O bien agarrar esta y multiplicarla por un menos. O sea, si yo considero menos u de t menos 2, ¿cómo sería? Pues sería así. Y luego sería esto así, ¿no? U de t menos 2. Entonces, si yo quiero prender algo en 1, uso esta. Pero si quiero volver a apagarlo en 2, pues ¿qué hago? Le sumo esta, ¿no? Que es prenderla, pero con signo negativo. ¿Ok? Entonces, podría yo considerar algo así. Le vamos a llamar un h de t, que va a ser un t menos 1 menos u t menos 2. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? La prendo en 1, pero la apago en 2.
y la apago en 2 porque en 2 la prendo, pero con signo negativo, ¿no? Entonces yo podría usar esta que estoy prendiendo y apagando para aplicarle mi T cuadrada. Entonces si yo quiero agarrar T cuadrada, encenderla en 1 y apagarla en 2, pues lo que yo podría hacer es agarrar T cuadrada, multiplicar por esa U de T menos 1 menos U de T menos 2. ¿Ok? Y aquí yo estoy seguro que voy a prender la función T cuadrada en 1 y después la voy a apagar en 2. Entonces la gráfica como quedaría, quedaría 0 antes de 1. En 1 la función vale 1. Y en 2 sería algo así. Y en 2 la vuelvo a apagar. ¿Ok? Entonces así es como podrías estar manipulando las funciones. Entonces esta se prende en 1. Cuando tienes una Heaviside con un signo negativo, pues de alguna manera le estás apagando, ¿no? Estás apagando el término. También puedes hacer algunas manipulaciones, tal vez dependiendo de lo que necesites, puedes multiplicar esa función por 2 si quieres que la intensidad sea más, o por menos 2 si quieres que sea menos, ¿no? Entonces va a haber varias opciones que vas a hacer. Entonces, para poder más o menos entender esto de prender y apagar, vamos a hacer uno de los ejercicios que viene en el libro. Es este mero. Ahí está. Dice, en los problemas 49 a 54, compare la gráfica dada con una de las funciones de los incisos A a F. La gráfica de f de t se presenta en la figura 7.3.1. Entonces vamos a poner los dos, lado a lado, ¿no? Espérenme. Bueno, creo que ya. Espérenme. Bueno, dificultades técnicas, ya saben, ¿no? Voy a volverlo a poner. Vamos a poner esta aquí. Así. Vamos a prender y apagar las gráficas. Por ejemplo, estas meras. A ver. Una disculpa, muchachos. Ya saben cómo es esto de usar la tecnología. Ahí está, más o menos. Bueno, de todas maneras, estos son los ejercicios del libro, ¿no? Entonces los pongo aquí, pero siempre pueden verificarlos con el libro. Ok. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras, ¿no? De la 49 a la 54. Esta de aquí es la gráfica de la función f de t, que en el caso del ejemplo que yo les di era la t cuadrada, ¿no? Esta de aquí es f de t. Ajá. Esta es f de t. Ajá. Entonces el ejercicio te dice que vas a agarrar esta f de t como tu base y vas a hacer modificaciones usando la función escalón o función de Heaviside. Aquí vienen las modificaciones, ¿ok? Son 6 modificaciones. Entonces, de acuerdo a la modificación que está haciendo, el significado que tiene, tú vas a escoger cuál de estas gráficas que quedaron es la que le corresponde. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a entender lo que es prender y apagar la gráfica, ¿no? Entonces, ok. Empezamos viendo gráficamente. Esta es la función f de t. La comparamos con la 49. Vemos que es muy similar, ¿no? Es muy similar. ¿Cuál es la diferencia entre la f de t y la 49? Pues parece que la 49 y la f de t son lo mismo, exceptuando que la función f de t es apagada desde 0 hasta a y se prende en a, ¿no? Parece que es lo mismo, mira. Parece que es la función, es la gráfica de la 49, pero prendida a partir de a. Es decir, yo espero que esta de aquí se exprese como la función f de t prendida
en A. A ver, vamos a buscar si tenemos la función f de t prendida en A. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, tendríamos que multiplicar la función f de t por la función escalón unitario de t menos A. Ah, aquí está, mira. Es esta. Es la función f de t prendida en A. ¿Ok? Entonces, ahí está. Esto estuvo fácil. Esa sería la C. Aquí es f de t por u de t menos A. Entonces, f de t se prende en A. En tiempo igual a A. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer con las demás. Entonces, en la 50, ¿qué está sucediendo en la 50? Vamos a analizarla. Es f de t, pero si te fijas, solo es desde aquí hasta aquí, ¿no? Como que solo agarraron el cachito de f de t desde A hasta B. O sea, que eso quiere decir que la 50 es f de t prendida en A, pero apagada en B. ¿Ok? De acuerdo a lo que vimos anteriormente, es exactamente el último ejemplo que hicimos. F de t prendida en A menos f de t prendida en B. ¿Dónde está eso? Aquí, ¿no? Esto es equivalente a lo que teníamos aquí. Aquí prendimos en 1 menos prendimos en 2, quiere decir apagamos en 2, ¿no? Y esto es lo que se ve aquí. Prendido en A menos apagado en B, ¿no? Nosotros factorizamos el f de t, pero es básicamente esa. Entonces este de aquí sería el E. ¿Ok? Luego el 51. El 51 es muy similar al anterior, ¿no? Como que está prendido en A y está apagado en B, pero si te fijas se ve distinto a la gráfica anterior, porque no se ve como f de t, sino se ve como si f de t hubiera sido volteado, ¿no? Al revés. Esa es una opción. ¿De qué otra opción puede ser? A ver, si vemos la grafiquita, es como si hubiéramos agarrado este cachito, fíjate. Fíjate, es este cachito. Es este cachito nada más. Desde 0 hasta A. Como que agarraste el cachito de 0 hasta A, pero lo moviste hacia A, ¿no? Eso es lo que es. Entonces, como está movido, cuando f de 0 valía, cuando f valía 0, tenías este puntito de aquí. Este puntito ahora lo moviste a A, o sea, trasladaste hacia la derecha. Ok, ¿cómo se vería eso? La función f trasladado hacia la derecha a unidades. ¿Cómo se vería eso? Ah, pues se vería como un f de t menos a, ¿no? Sería este de aquí. F de t menos a prendido en A. F de t menos a, o sea, esta la moví para A, la prendí en A y luego la apagué en B. Entonces es esta de acá, es la F. Es la trasladada, prendida en A y apagada en B. Entonces esta es la F. Ok. Luego, ¿cómo identificamos que era exactamente ese? Por este puntito, mira. El libro te deja este puntito para que identifiques. Ok, con eso nos puede ayudar para los demás. Aquí tendríamos, ¿qué tendríamos? Tendríamos el puntito este que estaba posicionado en f de 0, pero ahora, fíjate dónde está. Ahora está en f de b. Entonces está trasladado en b y prendido en b. Trasladado en B y prendido en B es la B, ¿no? Luego la 53 dice que tienes la información de f de t desde 0 hasta A y luego lo apagas todo, ¿no? Entonces tienes la función f de t desde 0 hasta A y después de A la apagas. Entonces tendrías algo como esto. Tienes la función original, pero la vas a apagar en A. Acuérdate que apagarla en A quiere decir prenderla con signo negativo, ¿no? Entonces esto sería la A. Y ya por último solo nos queda una, que observándolo sería la función f de t en la última, pero la apagas a partir de B. Entonces la función f de t apagada en B sería f de t menos la prendida en B. Sería la D, ¿no? Ok. Bueno, entonces con eso espero que ya sea un poquito más claro qué quiere decir esto de prender y apagar, ¿no? Entonces, si te fijas en aplicaciones
Eso sí va a ser muy útil porque puede ser que estés prendiendo o apagando efectos, ¿no? Que estés en tu sistema y de repente tienes alguna fuente externa que esté afectando, pero solo por ciertos tiempos. ¿Ok? Eso lo teníamos que definir para poder entender el segundo teorema de la traslación, que dice lo siguiente. Ya vimos el primer teorema de la traslación, que fue la traslación en el eje S. El segundo teorema de la traslación es traslación sobre el eje T. Traslación en el eje T. O sea, en el anterior la traslación se hacía una vez que hacíamos la transformada. Aquí la traslación se da en el eje T, es decir, antes de hacer la transformada. Y el teorema te dice lo siguiente: si tienes f de s, que es la transformada de Laplace de la función f de t, y a es un número positivo, la transformada de la función trasladada f de t menos a multiplicada por la función escalonada u de t menos a es igual a la exponencial trasladada, o bueno, con exponente a, que es la traslación, por la transformada de Laplace de la función. O sea, cuando tú veas que sacas la transformada de una función trasladada por la función escalón, eso viene a darse como una exponencial por la trasladada de la función f. ¿Okay? Entonces, como ya lo sabemos, eso también aplicaría para las transformadas inversas, ¿no? La transformada inversa de lo de afuera, a la menos a por s, f de s, es igual a lo de adentro, f de t menos a por ut menos a. ¿Okay? Ya sea que uses en la transformada de Laplace o en la transformada inversa, en ambos casos se aplica el teorema de la traslación. ¿Okay? Entonces, gráficamente, ¿qué está haciendo este teorema? Sí es este, mira. ¿Qué está haciendo? Pues tú tienes en el eje original t, en el dominio del tiempo, tu función f de t, ¿no? Si tú transformas esta en el eje, en la transformada de Laplace, al transformarla te queda f de s, ¿no? Cuando yo transformo esta, me queda la transformada de f de s. ¿Ok? Si yo transformo la de arriba, pero trasladada a unidades, al transformar me va a quedar la exponencial por la transformada de arriba, la que tenía acá, ¿no? Así. Ajá. Entonces, si comparo esta de aquí con su transformada de Laplace y la trasladada se ve como la exponencial por e a la menos a por s por la trasladada de la de arriba. ¿Okay? Entonces, hay una relación entre las transformadas de Laplace de la función y de su trasladada. ¿Okay? Eso es lo que significa gráficamente. Muy bien. Entonces, pues como te imaginarás, eso implica que vamos a poder transformar más cosas y transformar inversamente más cosas. Y al poder transformar más cosas y transformar inversamente más cosas, pues puedes empezar a resolver ecuaciones diferenciales pues más complejas, ¿no? Entonces vamos a empezar con algunos ejemplitos del libro. Te dice, encuentre f de s, obviamente usando ese teorema, ¿no? Encuentre f de s o f de t. Ok. Entonces, empecemos. Esta es la sección 7.3.2, ¿no? Número 38. Te dice, encuentra la transformada de Laplace de e a la 2 menos t por la u de t menos 2. ¿Okay? Entonces, de ahora en adelante, esa u chistosa, yo nada más le voy a llamar u, ¿no? Que era la u como, bueno, ya sabes, ¿no? Esa u como cursiva, así, ¿no? Pero bueno, dado que mi letra no es muy bonita, nada más es u. Ok, entonces, caray. Cada vez que veas una u dentro de una transformada, pues eso te debe de decir que vas a usar el teorema de la traslación en el eje t. Entonces, recordando el teorema te decía que
la transformada de f de t menos a por u de t menos a es e a la menos as por la transformada de f de t. Ese es el teorema, ¿no? Que es lo mismo que e a la menos as por f de s. ¿Ok? Ok. Entonces, para poder usar el teorema, la función, debes de identificar quién es tu función f, ¿no? F de t menos a trasladada. Y quién es u de t menos a, que aquí ya es claro, ¿no? Ya es claro quién es a. Es claro que a vale 2. Ajá. Entonces, esta de aquí debe ser la f de t menos a, ¿correcto? Quieres que sea una función de t menos a. Entonces, ¿cómo hacemos ese? F de t menos 2, ¿quién sería? Es e a la 2 menos t, ¿correcto? Esta la podrías escribir también como un e a la menos t menos 2, ¿no? Para que tenga exactamente la forma de aquí adentro. Ajá. Con eso ya tienes exactamente cuál es la función f de t. ¿Cuál es la función f de t? Acuérdate de lo que veíamos, que le poníamos caritas felices y no sé qué en cálculo diferencial. F de carita feliz es e a la menos carita feliz, ¿no? Ahí está, mira, carita feliz, ahí está. F de carita feliz igual a e a la menos carita feliz, ¿no? Entonces f de t, ¿cuánto vale? Pues sería e a la menos t, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora sí ya podrías usar el teorema de la traslación, porque ya sabes quién es f t menos a, ya sabes quién es f de t. El teorema de la traslación te dice que aquí vas a poner un e a la menos 2s por la transformada de f de t, y este es f de t, ¿no? Entonces ya puedes calcular la transformada de f de t. Transformada de f de t sería transformada de e a la menos t, que ya sabemos que es 1 entre s menos 1, que es s más 1. ¿Okay? Entonces, con todo esto, tendríamos que la transformada de e a la menos t menos 2, ut menos 2 sería e a la menos 2s por la transformada de f de t, que es 1 entre s más 1. ¿Okay? Entonces tienes que llevarlo a fuerzas a forma de traslación aquí, que tenga el mismo valor. Ok, va, otro más. Ok, tomaré su silencio como un estoy de acuerdo. En caso de que no sea así, pues ya saben que hay que mandar el correo o mensaje. 40, transformada de 3t más 1. 3t más 1 por u de t menos 1. Ok, ahí está. Ok, entonces aquí tenemos que tener el mismo término, ¿no? En la función. La transformación está como ut menos 1. Aquí quieres tener una función de t menos 1, ¿no? Que es lo que sucedió acá. Teníamos un ut menos 2, pues queremos tener una función de t menos 2, ¿no? Porque aquí identificamos el a como 1. El a vale 1. Ok. Entonces, si nosotros observamos esta de aquí, pues la verdad es que no se parece nada a una cosa de t menos 1, ¿no? No, simplemente no se parece. ¿Ok? Entonces, ¿qué procede? Pues procede a hacer la... ¿sabes qué? Se me faltó la transformada de la exponencial. Pero bueno. Continuemos. Perdón. Entonces aquí queremos que aparezca un t menos 1, pero no aparece un t menos 1, aparece 3t más 1, ¿no? Entonces, nuestra función f de t menos 1 debe de ser lo que tenemos nosotros adentro, un 3t más 1. Pero así como aparece, no es ninguna función de t menos 1,
vas a tener que hacer una manipulación algebraica para que tenga el t-1 de alguna manera aquí adentro, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo que queda sería hacer una suma con un cero especial. Sumamos y restamos 1, que este es un cero especial, para llevarlo a la forma de t-1, como una trasladada, ¿no? Sería 3 por t-1 más 3 por 1, 3 más 1. Entonces esto sería 3 por t-1 más 4. ¿Ok? Y bueno, ¿qué gano con escribirlo de esta manera? Pues que ya tengo una función de t-1, ¿no? Este es el equivalente a la carita feliz, mira. Ya hice que apareciera aquí la carita feliz, entonces ya sé que f de carita feliz es 3 veces carita feliz más 4. Entonces, f de t sería 3t más 4. Y esa transformada, pues la puedo calcular de manera relativamente sencilla. Transforma de 3t más 4 sería la 3 veces la transformada de t más 4 veces la transformada de 1. ¿Cuánto es esto? 3 veces de transformada de t, que es 1 en s cuadrada, más 4 veces transformada de 1, que es 1 en s. Ok. Entonces con esto, pues ya lo llevé a la forma que yo conozco. Esto es 3 veces t-1 más 4 por ut-1. De acuerdo al teorema, esto sería e a la menos a, que es 1, por s, por la transformada de f de t, que ya la saqué. 3 en s cuadrada más 4 en s. ¡Pum! Ya quedó, ¿no? Muy bien. Ok. Bueno, no lo mencioné. Este ejemplo me recordó, por eso me quedé unos segunditos callada. Pero puede que en tus ejemplos algunas veces tengas que calcular la transformada de la función unitaria. Entonces esto sería como extra información. Podría ser que tengas que sacar la transformada de la función unitaria u de t menos a. Y esto es lo mismo que e a la menos a s entre s. ¿Eso de dónde saldría? Esto sale pues de la misma manipulación que hicimos anteriormente. En este caso lo que acompaña a la u de t menos a es la 1, ¿no? Aquí en este caso f de t menos a es 1, es la función unitaria. La función unitaria pues es tal que f de t menos a es 1 y f de t es 1. La transformada de f de t es 1 en s, ¿no? Y usando el teorema de la traslación, del lado derecho tendrías e a la menos a por s por la transformada de f de t, que es 1 en s. ¿Okay? Por eso te queda esto de aquí. Entonces, este problema de arriba pudiste haberlo tal vez simplificado de otra manera. Hubieras multiplicado 1 por esa función unitaria, 3t por esa función unitaria. De todas maneras, hubieras tenido que hacer esta manipulación del 1 especial, pero hubieras llegado al mismo resultado. Entonces yo lo hice de esta manera, pero esta nota es para decir que hay otras maneras de resolverlo y en ambas llegas al mismo resultado. ¿Ok? Hacemos, a ver, ya hicimos ese. Hacemos uno de transformada inversa para ya resolver una ecuación diferencial, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver el 44. Dice, transformada inversa de 1 más e a la menos 2s al cuadrado sobre s más 2. Ay, eso se ve bien feo, ¿no? Entonces, la transformada inversa de 1 más e a la menos 2s al cuadrado entre s más 2. Recordando qué es lo que yo sé del teorema de la traslación en el eje t, que la transformada
de f de t menos a u t menos a es e a la menos as por la transformada de f de t. O lo que es lo mismo, la transformada inversa de e a la menos as por la transformada de f de t, la transformada inversa de lo de afuera, es igual a lo de adentro, f de t menos a por ut menos a. Ya no me ocupo ahí. Ok. Bueno, entonces, esta cosa que está ahí, pues es como el lado derecho de la ecuación, ¿no? Se ve, digamos, mal porque no tienes aquí ninguna expresión así, ¿no? Al cuadrado, de la forma a más esto al cuadrado. Entonces, como esto está elevado al cuadrado y tu teorema no tiene esa forma, pues lo mejor va a ser hacer este binomio al cuadrado y separarlo en términos que tengan esta forma, ¿ok? Entonces, vamos a elevar al cuadrado ese binomio, sería 1 más 2 e a la menos 2s más e a la menos 2s al cuadrado, que sería e a la menos 4s sobre s más 2, ¿ok? Y esto sería como tener varios términos de los cuales algunos van a tener esta forma, solo que la va a ser un poco distinto. Entonces, usando las propiedades de transformación lineal de la transformada inversa, esto se escribe como transformada inversa de 1 entre s más 2 veces transformada inversa de e a la menos 2s sobre s más 2 más transformada inversa de e a la menos 4s sobre s más 2. ¿Ok? El primer término puedes transformarlo directito de la tablita. Es una exponencial. Sería un e a la menos 2 t, ¿no? E a la menos 2t. Eso es de tablita. El segundo y el tercer término, fíjate cómo lo que está aquí adentro tiene esta forma, ¿no? O sea, cuando lo trasladas es esto transformas, es esto de afuera, cuando transformas inversamente es esto de adentro. Esta es la exponencial y esta es la transformada de f de t, 1 en s más 2. Lo mismo con este de acá, esta es la exponencial y esta es la transformada de f de t. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a dejar explícito para hacer los calculitos, ¿sale? Más 2 transformada inversa de e a la menos 2s, 1 en s más 2, más transformada inversa de e a la menos 4s, 1 en s más 2. Ok, ahora sí voy a hacer los calculitos. Entonces este de aquí es como el e a la menos as y este de acá es como la transformada de f de t. ¿Okay? Entonces yo necesito saber cuánto vale f de t, ¿no? Yo sé que la transformada de f de t es 1 en s más 2. ¿Cuánto vale ese f de t? Y luego eso evalúalo en f de t menos a. ¿Okay? Entonces, si la transformada de f de t es igual a 1 en s más 2, pues entonces f de t sería la transformada inversa de 1 en s más 2. ¿Y cuánto es eso? Pues es la exponencial, ¿no? S a la menos 2t. Ok. Lo mismo con el problema que tenemos aquí. Sería la misma forma. Tendríamos una traslación y esta sería la transformada de f de t. Si calculas, te quedaría el mismo f de t, ¿no? Que sería e a la menos 2t. ¿Ok? Entonces, usando esta cosita de acá, este teoremita, tendríamos transformada inversa de e a la menos a por s, que en este caso a vale 2. En este caso a vale 2, en este cacho a vale 2. Entonces la transformada inversa sería f de t, que ya lo tienes aquí, pero sería f de t menos 2. F de t menos 2, ¿cuánto sería?
pues sería e a la menos 2 por t menos 2, ¿no? Y en el otro caso, el a es distinto, a vale 4. Entonces, ¿cuánto vale f de, en este caso? F de t menos 4, pues vale e a la menos 2 por t menos 4. ¿Ok? Entonces, ahora sí, sustituyendo f de t menos lo que tenga por la función unitaria, aquí el a vale 2, aquí el a vale 4, sustituyendo nos quedaría e a la menos 2t más 2 veces transformada inversa de e a la menos a por s por transformada de f de t, es f de t menos 2, que es esta, e a la menos 2 t menos 2 por la función unitaria de t menos 2. Y la otra sería e a la menos 2 t menos 4 por la función unitaria de t menos 4. ¿Ok? Un poquito enredoso, tienes que ir haciendo todos los problemas de transformada y transformada inversa, igual que en el video anterior, ¿no? Primero tienes que hacer todos los problemitas antes de que te aventures a resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Ok, uno más. Uno más. Uno más. Vamos a ver. El 48. Transformada inversa de e a la menos 2s entre s por, s cuadrada por s menos 1. Y esto lo voy a hacer porque siempre les causa conflicto cuando ven una cosa tipo racional con una exponencial. S cuadrada por s menos 1. Ok. Entonces, en este caso, voy a reescribir el teorema porque lo necesitamos, ¿no? El teorema en la transformada inversa dice e a la menos a s por la transformada de f de t es igual a f de t menos a por ut menos a. Ok. Bueno, ¿qué problema tienes aquí? Que si este es un e a la menos a por s, 1 entre s cuadrado por s menos 1 es la transformada de f de t. Y eso pues está medio feíto, ¿no? Si tú tienes la transformada inversa de e a la menos 2s por 1 en s cuadrada por s menos 1, este primer término es tu e a la menos a por s, a vale 2. Pero esta cosa de aquí es tu transformada de f de t. Y así como está, pues es difícil que pienses en alguna función tal que su transformada te dé esta cosa racional. ¿Ok? Entonces, como no es sencillo, tienes que simplificarlo en cosas que sí sepas que son las transformadas de funciones sencillas. Para eso, pues vas a tener que hacer tu procedimiento favorito, que es fracciones parciales, ¿no? Entonces, por un momento no vas a tomar en cuenta este exponencial, porque lo que estás modificando es esto de aquí. ¿Ok? Entonces, esto lo ignoras momentáneamente y solo haces fracciones parciales en esto que tienes esto acá. ¿Ok? Entonces, haciendo fracciones parciales, tendríamos 1 en s cuadrada por s menos 1. Acuérdate, fracciones parciales, si tienes cuadrático, tienes que usar término lineal y término cuadrático, ¿no? Entonces esto sería un a entre s más b entre s cuadrada. Es en el único caso donde no le tienes que hacer un b s más c. Porque si lo haces así, en el caso cuadrático te quedaría un bs entre s cuadrada, que es un b entre s, que ya lo tienes, más c entre s cuadrada, que no lo tienes, ¿no? Entonces es el único caso
En el caso cuadrático, donde no le pones un término lineal arriba. Por lo general, siempre que tenemos términos cuadráticos abajo, arriba va un término lineal. Ese va a ser el único donde no va a ir aquí un bs más c, ¿no? Entonces va a ser una a entre s más b en s cuadrada más c entre s menos 1. ¿Ok? Entonces, haciendo simplificación, esto sería 1 por a s por s menos 1, haciendo suma de los tres términos. Más b por s menos 1 más c por s cuadrada, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy sumando a los tres, ¿no? Pero agarro no es necesario que multiplique todos los términos, agarro el s cuadrado como potencia mayor, sería s cuadrado por s menos 1, s cuadrado por s menos 1 entre s, me queda s por s menos 1 por a, ¿no? Que sería el primer término. A s por s menos 1 más b por s menos 1 más c por s cuadrada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de ahí puedo simplificar. Voy a hacerlo de la manera tradicional, ya que tenemos factores cuadráticos. Manera tradicional quiere decir, multiplique todo, ¿no? as cuadrada menos as más bs menos b más cs cuadrada. Luego factorizamos los términos cuadráticos, términos lineales, términos constantes, términos cuadráticos. ¿Quiénes son los cuadráticos? Este mono y este mono. ¿Quiénes son los lineales? Este mono y este mono. ¿Y quiénes son los constantes? Este mono. Factorizamos todos. Quedaría 1 igual a más c s cuadrada más b menos a s menos b. ¿Ok? Luego igualamos lado izquierdo con lado derecho. Igualamos términos cuadráticos, lineales y constantes. Término cuadrático. Del lado izquierdo es 0, del lado derecho es a más c. Término lineal. Del lado izquierdo es 0, del lado derecho es b menos a. Término constante. Del lado derecho es 1, del lado izquierdo es 1, del lado derecho es menos b. Entonces de aquí sacamos que b vale menos 1. De arriba sacaríamos que a igual a b. Entonces a vale menos 1. Y de arriba c igual a menos a. Entonces c vale 1. ¿Ok? Entonces con eso ya sacaríamos nuestras fracciones parciales. Ok. Entonces, de acuerdo a las fracciones parciales, 1 en s cuadrada por s menos 1 es lo mismo que a, que es menos 1 en s, más b, que es menos 1 en s cuadrada, más c, que es 1, más 1 en s menos 1. Ok, entonces sustituyendo en nuestra transformada acá arriba, pues eso sería e a la menos 2s por menos 1 en s, menos 1 en s cuadrada, más 1 en s menos 1. ¿Ok? Usando transformación lineal, eso separa las sumas como menos transformada inversa de e a la menos 2s, 1 en s, menos transformada inversa de e a la menos 2s, 1 en s cuadrada, más transformada inversa de e a la menos 2s, 1 en s menos 1. Y aquí ya vas a estar en más posibilidades de sacar estos términos y ver quién es la transformada inversa de la transformada de f de t. Entonces, en este caso, aquí, la transformada de f de t es 1 en s, entonces f de t es la transformada inversa de 1 en s, que es 1. Aquí la transformada de f de t es 1 en s cuadrada y la transformada inversa de 1 en s cuadrada es t, si no mal recuerdo. Y aquí la transformada de f de t
es 1 en S menos 1, entonces la transformada inversa de 1 en S menos 1 es E a la T. ¿Ok? Entonces, en los tres casos, A vale 2, A vale 2 y A vale 2. Entonces, al sustituir en F de T menos 2, en el primer caso te queda 1. En el segundo caso te queda F de T menos 2. Te queda T menos 2. Y en el tercer caso, F de T menos 2 te queda E a la T menos 2. Y a la T menos 2. Entonces, finalmente ya utilizamos el teorema de la traslación. Aquí nos quedaría menos F de T menos 2, que es 1 por U de T menos 2. Ajá. Menos F de T menos 2, que es T menos 2, por U de T menos 2, más F de T menos 2, que es E a la T menos 2, por U de T menos 2. ¿Ok? Bueno, un poquito confuso porque estamos usando muchos conceptos al mismo tiempo, pero bueno, hay que irse despacito a hacer todos los problemitas de encontrar transformada y transformada inversa. ¿Okay? Este video lo dejamos aquí. En el siguiente video hacemos un ejemplo de resolver una ecuación diferencial utilizando el teorema de la traslación en el eje T. ¿Okay? Ya saben que si hay dudas, preguntas, comentarios, por correo electrónico o por mensaje. ¿Ok? Cuídense mucho todos.